Muy buenas tardes, noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Hoy tenemos un invitado especial desde Brasil, nuestro hermano colombiano, pero residente en Brasil, Orlando Villarraga, con este tema hermoso de las enseñanzas de Jesús para el siglo XXI. Hay que estimular en los jóvenes definitivamente retomar a Jesús, y creo oportuno esta charla que nos va a dar Orlando muy generosamente. Orlando Villarraga es actual vicepresidente del Centro Espírita Divino Maestro de San José de los Campos en Brasil, presidente y líder de los proyectos de sustentabilidad de la obra social Celio Lemos, autor de 3 libros espíritas: La conservación del medio ambiente físico y psíquico, La justicia social, visión espírita para la acción social, el espiritismo y el desenvolvimiento sustentable. Su especialidad es el medio ambiente y bueno, es espírita de segunda generación. Acá en Bogotá sus padres fueron espíritas y él y gran parte, si no toda la familia, son espíritas también. Entonces, le agradecemos mucho a Orlando que esté con nosotros. Vamos a iniciar, como toda reunión de estudio espírita, con una elevación de pensamiento que le vamos a pedir a nuestra hermana Veracruz Espírita, Veracruz Espírita, desde Cartagena, para que nos dirija esta elevación de pensamiento. Adelante, Vera. Bueno, elevemos nuestro pensamiento y pidamos a Jesús, al plano espiritual superior, que nos guíe, que nos dé fuerzas para continuar en estos momentos de crisis. Qué importante es esta conferencia de esta noche sobre las enseñanzas de Jesús para el siglo XXI, porque debemos retornar a Él para poder estar muy acordes con estos cambios, porque debemos primero tener ese reino de los cielos dentro de nosotros. Debemos estar más unidos, más apegados a Jesús, que es nuestro hermano y que guía los rumbos de este planeta que se debate en estas crisis tan graves. Y así sea. Así sea. Muchas gracias, Veracruz. Entonces, bueno, sin más dilatación, Orlando, la palabra es tuya. Gracias por aceptar nuevamente esta invitación. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Abel, por la invitación para participar en esta noche en el estudio de Fusenda sobre un tema que es bastante importante y creemos que es vital en este momento que estamos pasando en la crisis en el planeta Tierra. Y ese tema de las enseñanzas de Jesús para el siglo XXI. ¿Será que esa figura histórica, Jesús, y las enseñanzas que dejó hace más de 2000 años, será que esas enseñanzas se pueden aplicar hoy? ¿Están siendo aplicadas? ¿O qué es lo que está faltando para que podamos entender de una forma más íntegra toda la enseñanza de Jesús? Y vamos a ver algunos estudios que se han realizado sobre Jesús y lo que la doctrina espírita también contribuye en ese aspecto. Por eso, un estudio muy interesante que fue realizado en 2013 por 2 ingenieros, uno de las ciencias de la computación y otro ingeniero de Google, tomaron todos los artículos que habían sido publicados en Wikipedia, en su versión en inglés, para determinar la importancia de las figuras históricas a lo largo de la historia de la humanidad. Y ellos utilizaron algunos parámetros que Wikipedia tiene
como el número de veces que la página es vista, el número de veces que la página es editada, el tamaño de la página, y un algoritmo muy poderoso que fue desarrollado por Google para entender los links que existen entre las diferentes páginas en Wikipedia. Y ellos escribieron un libro que fue publicado en 2013, que estuve buscando para ver si existía en español, pero no existe. Es ¿Quién es el mayor? ¿Dónde se colocan las figuras históricas? ¿Cuál es el ranking? Y ahí ellos encontraron el siguiente ranking. En primer lugar, la figura histórica que tiene mayor impacto, Jesús. Y de ahí después Napoleón, Mahoma, Shakespeare, Lincoln, y ahí va. Entonces muestra que desde el punto de vista de los usuarios de Wikipedia, Jesús es una figura histórica prominente. Y también en 2013 hubo un trabajo muy interesante desarrollado también con base en Google, en el número de búsquedas en Google y en el número de libros publicados en todo el mundo con referencia a figuras históricas. Y ellos encontraron que en ese ranking Jesús estaba también en el primer lugar, segundo Mahoma, Abraham, Moisés, Buda, y ahí va. Ellos encontraron que mensualmente eran casi 25 millones de búsquedas en Google sobre Jesús y estimaron que se han escrito alrededor de 52 millones de libros con referencia a Jesús en diversos aspectos. Entonces, vemos que desde el punto de vista general de la sociedad, por lo menos en Occidente, Jesús es una figura histórica prominente que ha tenido una importancia muy grande en el desarrollo de la historia, principalmente en el mundo occidental. Y vemos libros de diferentes autores bastante reconocidos en el mundo. Deepak Chopra escribió esa obra muy interesante sobre Jesús, una historia de iluminación. Tenemos también desde el área, desde el punto de vista de administración, Jesús el mayor líder que ya existió, Jesús el hombre más sabio que ya existió, Jesús el mayor psicólogo que ya existió. Son autores que de diversas áreas del conocimiento abordan las enseñanzas de Jesús para aplicarlas en esa área específica del conocimiento. Y aquí en Brasil hay un psiquiatra muy famoso, Augusto Cury, el doctor Augusto Cury, que hizo un estudio extremadamente detallado sobre la inteligencia de Jesús. Y él publicó esta serie de libros, son 5, sobre el análisis que realizó de la inteligencia de Jesús. Y habla del maestro del amor, el maestro de las emociones, el maestro de la vida, el maestro inolvidable y el último, el maestro de los maestros, que muestra desde el punto de vista de la psiquiatría la figura excelsa de Jesús en ese campo de las emociones, de la vida, de los relacionamientos y de ser un maestro para todos nosotros. Y para nosotros, espíritas, nosotros hicimos una búsqueda en la obra básica de Kardec. En el libro de los espíritus, 44 veces se refiere a Jesús. En el libro de los medios, 20 veces. En el Evangelio según el Espiritismo, 265 veces. En el cielo y el infierno o la justicia divina, 35 veces. Y en la Génesis, 243 veces hacen referencia a Jesús. O sea, en total son 607 veces que Allan Kardec y la espiritualidad superior hizo referencia a Jesús en la obra básica de Kardec, en la obra básica fundamental del espiritismo. Por lo tanto, muestra que Jesús es muy importante para nosotros espíritas, que nosotros deberíamos estudiar en mayor profundidad Jesús, su vida, sus enseñanzas. Y vamos a ver por qué y cómo eso se aplica en el siglo XXI.
En el libro de los Espíritus, pregunta 625, que es una pregunta famosa que muchas veces hacemos referencia, que Kardec preguntó, ¿cuál es el ejemplo más perfecto? Vean la pregunta como fue realizada. Kardec no preguntó cuál es el ejemplo perfecto, sino el más perfecto, porque Jesús es un espíritu muy, muy avanzado, pero aún le falta un camino para continuar evolucionando. El ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirva de guía y modelo. Y los espíritus respondieron, Jesús, ese es el ejemplo más perfecto que tenemos, que nos sirve como guía y modelo. ¿Será que eso en la actualidad es válido? ¿Sirve? ¿Realmente Jesús es un modelo, un guía para nosotros en el siglo XXI? Entonces, es importante que entendamos lo que significa guía y lo que significa modelo para poder comprender mejor la pregunta que Kardec hizo y la respuesta que los espíritus dieron. Entonces, ¿qué podemos entender por guía? Un guía es aquel que muestra el camino. Un guía es aquel que nos conduce por algún lugar. Un guía es aquel que nos aconseja en ciertos momentos de nuestra existencia. Por eso un guía nos muestra tanto los caminos seguros por los cuales deberíamos andar, como nos alerta sobre los senderos peligrosos que si nosotros entramos va a tener una serie de consecuencias negativas para cada uno de nosotros. Por eso cuando Kardec preguntó sobre el guía y modelo, se estaba refiriendo a eso, cuando los espíritus respondieron que era Jesús, porque Jesús nos muestra los caminos seguros que si nosotros transitamos en la vida, nos va a llevar a nuestro adelanto espiritual, y también nos alerta sobre las posibles desviaciones que podamos tener con relación a nuestro comportamiento que nos lleva por caminos que van a tener unas consecuencias negativas. Entonces, Jesús como guía, él decía, el que quiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Con lo cual nos muestra la grandeza de quien sirve. Y normalmente dentro de la sociedad se tiene una visión diferente, que hay que servir a los que más prominentes dentro de la sociedad, cuando los que son más grandes desde el punto de vista espiritual son aquellos que están sirviendo, aquellos que están trabajando, que están procurando ayudar al prójimo. Por eso este libro tuvo bastante éxito en el mundo. Este es el segundo de una serie de James Hunter y se llama cómo se volver un líder servidor, los principios de liderazgo del monje y el ejecutivo con base en las enseñanzas de Jesús. Es una obra excelente. Cuando yo trabajaba en la empresa, usamos ese libro para guiar algunos trabajos en el área de liderazgo dentro de la compañía. Jesús también como guía, cuando habla de las bienaventuranzas, habla de las consecuencias. Bienaventurados los limpios de corazón, porque tal. Bienaventurados los que lloran, porque tal. Bienaventurados los mansos y pacíficos, porque. Y ahí menciona cuáles son las consecuencias. Nos da una guía, que si hacemos eso, vamos a tener ese resultado. Y también Jesús nos dice, ámense unos a los otros, tal como yo los he amado. Donde nos muestra el camino. Nos dice que el amor, ese es el camino que nosotros deberíamos seguir. Y es tan importante ese tema del amor que la ciencia viene estudiando ese en más detalle. Y tenemos la doctora Barbara Fredrickson de la Universidad de Duke en Carolina del Norte, donde ella, este último libro que publicó se llama Amor 2.0, una nueva mirada a la emoción que determina lo que sentimos, pensamos, hacemos y somos. Y la ciencia está llegando a la conclusión
que la práctica frecuente de las expresiones de amor para el prójimo es un camino seguro para el bienestar y la salud, que es lo que Jesús ya nos había enseñado hace 2000 años. Entonces, en los evangelios, en el evangelio de Mateo, nos trae un trecho donde menciona que Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Entonces, ¿qué era lo que hacía Jesús y que nos sirve de enseñanza para este momento? ¿Y cómo eso se relaciona con la doctrina espírita? Jesús andaba enseñando allá en Galilea. Estaba educando la mente de las personas. También educaba el corazón a través de su ejemplo cuando proclamaba la buena noticia, y él era ejemplo de lo que estaba hablando. Y curaba a ciertas personas que estaban con diversos tipos de enfermedades. ¿Qué es lo que la doctrina espírita nos enseña? Y está en el Evangelio según el Espiritismo, cuando dice que instruíos y amaos. Esos son los dos principios que nosotros deberíamos seguir. Educar nuestra mente, educar nuestro pensamiento, amarnos, que es la práctica de eso que nosotros aprendemos, que nos lleva a crecer de una forma segura desde el punto de vista espiritual. Y si tenemos algún tipo de enfermedad y queremos curarnos, Jesús a lo largo de su existencia, a las personas que curó, los cuestionaba para que pensaran sobre sus comportamientos y para que tuvieran un cambio en su actitud, una nueva forma de comportamiento. Si recuerdan uno de los pasajes, dice, vas y no peques más. O sea, va para adelante y no vuelva a cometer los mismos errores que cometió anteriormente. Y eso para nosotros en el siglo XXI es muy importante, porque muchas veces tenemos algunas enfermedades, algún tipo de malestar, algún disturbio emocional, psíquico, y queremos curarnos, pero seguimos haciendo las mismas cosas de la misma manera, pensando de la misma manera, y queremos cambiar, queremos que venga de afuera para adentro, que alguien haga un pase, una operación espiritual y nos cure, cuando el trabajo es interno, esa actitud de cambiar y de tener una nueva forma de comportamiento como Jesús aconsejaba a aquellas personas que curaban. Entonces, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿cuánto tiempo estoy gastando educando a las otras personas que conviven conmigo? Enseñando lo que yo aprendí, practicando y mostrando diferentes formas de comportamiento, diferentes visiones sobre la existencia. ¿Qué estoy aprendiendo actualmente? Y eso es muy importante, y la doctrina espírita nos invita permanentemente a estudiar, a instruirnos, porque así vamos teniendo una mejor comprensión de las leyes morales, de las leyes divinas y cómo ellas rigen los relacionamientos entre nosotros encarnados, desencarnados, con las otras especies y con Dios. Y estoy modificando mi comportamiento con base en ese conocimiento que estoy adquiriendo. Me está sirviendo esas enseñanzas que están en el Evangelio según el Espiritismo, que explican las enseñanzas de Jesús. Los estoy aplicando en mi comportamiento. Estoy actuando de una forma diferente. Ese tipo de cuestionamientos, de reflexiones, deberían ser parte de nuestro día a día para realmente aplicar las enseñanzas de Jesús en este momento, siglo XXI. Entonces vimos por qué Kardec, cuando preguntó qué era un guía, y los espíritus respondieron que era Jesús, vemos algunas de las razones. Ahora vamos a ver qué es un modelo y por qué Kardec preguntó eso y por qué los espíritus respondieron con relación a Jesús. Un modelo es aquel a quien se procura imitar en las acciones y en las maneras.
Entonces, es un modelo. Por eso Jesús es un modelo para nosotros, porque queremos imitar las acciones que él tuvo, la forma que él se comportaba, lo que él hacía. Entonces, por eso es un modelo. Los actos, las actitudes, la manera como Jesús procedía, porque esa debe ser nuestra referencia para caminar en esa dirección de ese comportamiento, de ese pensamiento, de esa visión de la vida que Jesús tenía. ¿Y qué ocurre? Para muchos de las personas en el mundo actual, los modelos son, por ejemplo, los deportistas. En una época era el James, no sé si aún es, pero existen muchos deportistas que son los modelos para los niños. Las modelos o las reinas de belleza, a veces para algunas personas o algunas mujeres, ese es el modelo a seguir. Para otros, un líder religioso es el modelo. Y estamos viendo la influencia grande que ha tenido el Papa Francisco dentro del movimiento católico. Es una referencia, es un modelo que las personas quieren seguir. Y para nosotros, la espiritualidad superior respondió a Kardec que Jesús es el modelo, modelo y guía. Entonces, queremos imitar las acciones de Jesús, las actitudes, las maneras como él procedía. Y vamos a ver otro pasaje del Evangelio de Mateo, cuando Jesús dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿Cómo podemos entender eso? Aprendan de mí. Jesús nos estaba invitando para aprender sobre su vida, para aprender sobre su comportamiento, para aprender sobre sus actitudes, que eran apacibles, humildes, sus acciones, cómo se comportó en diversos lugares, en diversas circunstancias. ¿Cuáles eran sus métodos pedagógicos excelentes que permitían que las personas entendieran en lenguaje simple verdades sobre la vida universal, sobre la vida espiritual, y las palabras que él utilizaba para transmitir esas enseñanzas? Entonces, aquí la reflexión para nosotros es: ¿cuánto sabemos de la vida de Jesús? ¿Cuánto sabemos sobre sus actitudes, sus métodos de enseñanza, sus palabras? ¿En qué momento, en qué circunstancia específica dijo una frase? Porque a veces se sacan las frases del contexto y se pierde mucho de la enseñanza. Entonces, cuando Jesús nos invita a aprender de mí, aprender de él, es para que estudiemos más profundamente su vida, su obra, su trabajo. Entonces, Jesús como modelo ha sido estudiado, y traemos aquí un estudio muy interesante que muestra por qué Jesús es un modelo para todos nosotros. Y se ha encontrado que hay 3 áreas muy importantes, no son las únicas, pero son bastante importantes para nosotros en el siglo XXI. Jesús como modelo en la cuestión del autodominio. Jesús como modelo en el ambiente de las relaciones con los otros seres humanos con los cuales convivimos. Y Jesús como modelo en las acciones que él tuvo y que muestran en la práctica las enseñanzas, que no solamente hablaba, sino que hacía lo que hablaba. Entonces vamos a ver algunos ejemplos en cada una de estas áreas de por qué Jesús es un modelo, como la espiritualidad nos enseñó en el libro de los Espíritus. Por ejemplo, Jesús 7 veces se refiere a él mismo como yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdadera vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo.
Imagínense alguien diciendo eso. Ah, yo soy el camino, la verdad y la vida. El resto de gente dice, no, se está creyendo mucho. Y van. Pero él sabía, él creía en sí mismo, porque tenía la envergadura espiritual. No era por dárselas, sino porque él hablaba de lo que era, de la evolución espiritual que tenía y de cómo podía ser un ejemplo para nosotros. Entonces, esa enseñanza, yo soy, es algo muy profundo que tiene muchas implicaciones para nosotros en el siglo XXI. Yo soy, nos debe llevar a pensar y a creer en el potencial que nosotros tenemos en este momento. Nosotros ya no somos espíritus primitivos, no somos espíritus superiores. Estamos en esa fase de crecimiento. Ya tenemos varias virtudes, tenemos varias habilidades, varios talentos. Tenemos que creer en el potencial que cada uno de nosotros tiene, que es plausible de seguir creciendo, pero ya tenemos un bagaje que nos permite crecer más rápido. Creer en lo que debemos hacer, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que los otros dicen, porque la masa dice, porque la prensa, porque el marketing dice, y no hacemos lo que en el fondo sabemos que debemos hacer. Entonces, tenemos que creer en el potencial y de que realmente podemos hacerlo. Y no depender de la aprobación de los otros. Las personas quedan con miedo de hacer algo porque, ¿qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi novia? ¿Qué dirá mi esposo? Y ahí, o mis hijos, y no hacen las cosas que saben que deberían hacer. Entonces, deberíamos preguntarnos, ¿qué sería necesario para que creyese más en mí mismo? Con base en esa enseñanza de Jesús de yo soy, porque eso nos va a permitir aumentar la autoconfianza, aumentar la autoestima y nos va a llevar para adelante en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Yo soy, nosotros tenemos que hablar, y eso no significa que seamos orgullosos, queremos darnos las de que somos más que los demás. No, es mostrar lo que somos y lo que podemos hacer y lo que podemos contribuir para el mejoramiento de la sociedad. También otra forma, otra enseñanza que Jesús nos mostró de esa fuerza que él tenía sobre el autodominio es en el pasaje que habla de las tentaciones en el desierto. Pasó 40 días allá y seguramente estaba con hambre, y el espíritu que llegó para tentarlo le dijo: oye, mira la piedra ahí, puedes convertirla en pan para que sacíes tu hambre. Y Jesús dijo: no. Ahí después ese espíritu que lo estaba tentando lo llevó allá a lo alto del templo y le dijo: tírate, que tú, como eres un ser así luminoso, abajo te van a recibir los ángeles. Y Jesús dijo: no, no voy a hacer eso. Y después ese espíritu que lo estaba tentando, dijo: arrodíllate y frente a mí y yo te voy a dar todos los reinos del mundo. Y Jesús dijo: no. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nosotros, que trae para nosotros ese comportamiento de Jesús en ese pasaje? Aprender a decir no. Porque muchas veces decimos sí, 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 y vamos recibiendo más y más cosas y no tenemos el tiempo, no tenemos el conocimiento, no tenemos la habilidad para hacer todo eso. Y vamos dejando todo sin hacer o haciéndolo más o menos, y no profundizamos, no hacemos las cosas bien. Tenemos que aprender a decir no, y también en el proceso educativo de las personas, de las otras personas, de nuestros hijos, hay momentos que tenemos que decir no,
Y en relacionamientos a veces tóxicos con otras personas, muchas veces tenemos que aprender a decir no para colocar un límite. Entonces, eso muestra el autodominio. Y es importantísimo aprender a decir no. Y también nos enseña que debemos usar nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades de una forma altruista y no dilapidar esas habilidades, esos conocimientos, esos talentos en cosas superfluas. Jesús ciertamente podía haber convertido la piedra en pan. Él convirtió el agua en vino, en los peces. Ciertamente, con el dominio que él tenía sobre la materia, podía haberlo hecho. Pero vio que ese no era un uso adecuado de la facultad que él tenía. Entonces, la enseñanza que nos trae para nosotros es que en este momento debemos usar nuestro conocimiento, nuestras habilidades, nuestros talentos en cosas positivas en beneficio del prójimo y en beneficio de la sociedad y del medio ambiente. Y también ese pasaje de Jesús nos muestra que tenemos que mantenernos fiel a nuestra misión, porque muchas veces nos perdemos, nos dejamos llevar, y especialmente ahora con tantas redes sociales, con tanto Facebook, Twitter, email, website, todo eso, fácilmente nos dejamos llevar y nos vamos perdiendo de la misión que tenemos aquí en este momento, en esta existencia. Jesús se mantuvo fiel a su misión, no se dejó desviar. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿cuál es mi misión? Y ahí cada uno va encontrando cuál es la misión que tiene en esta existencia. Eso es fundamental, saber cuál es mi misión. Todos tenemos varios aspectos dentro de esa misión. La misión no significa solo de los espíritus superiores. En el libro de los espíritus establece 3 puntos que todos traemos como misión en esta existencia. Y eso, ¿qué nos lleva? A fortalecer nuestra fuerza de voluntad, que hace parte del autodominio. Otro pasaje de la vida de Jesús que nos lleva en este aspecto de desarrollar el autodominio es el uso más eficiente de nuestra energía. Por ejemplo, cuando Jesús habla de no lanzar perlas a los puercos, es en ese sentido, no gastar nuestra energía en cosas, en personas que vemos que no aceptan, no entienden, no quieren saber, no les gusta. Es energía que nosotros vamos desperdiciando, que podríamos utilizar de una forma más adecuada. Sacudir el polvo de los pies cuando vas en el pasaje es dejar las cosas para atrás que no nos sirven, que no nos están ayudando, que no contribuyen para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para este momento del siglo XXI para cada uno de nosotros? Tenemos que mantener el foco en las cosas que son esenciales, que realmente contribuyen para nuestro crecimiento espiritual. Y este tiempo de la pandemia ha sido un tiempo que ha ayudado para ese tipo de reflexión sobre qué es lo esencial en la vida, qué es lo más importante. Y vimos que muchas cosas que consideramos necesarias, fundamentales, imprescindibles, realmente no lo eran. Pudimos vivir sin eso y vamos a vivir sin esas cosas. Entonces, tenemos que mantener el foco en lo que es esencial. Debemos divulgar estos conocimientos para quien quiere oír. Hay muchas personas que están esperando, ansiosos por este tipo de conocimiento. Y muchas veces gastamos mucho tiempo en personas que no quieren, no desean y sienten que estamos importunando su existencia. Y también
no juzgar a los otros por las intromisiones que pueden tener con relación a lo que estamos tratando de hacer, de un uso más eficiente de nuestro tiempo, de nuestra energía. Siempre va a tener personas que puedan estar perturbando nuestra tranquilidad. No podemos juzgarlos. Ellos tienen sus razones y debemos entenderlos sin juzgarlos para llevar una vida más apacible, más tranquila. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué desperdicios diarios de energía me impiden mantener el foco en lo esencial? Y ahí viene la parte del conocimiento de sí mismo. ¿Cómo estoy empleando mi tiempo, mi energía, mis recursos? Y si los estoy utilizando para mi crecimiento espiritual o simplemente en cosas superfluas. Y eso nos va a llevar a que seamos más eficientes, que aprovechemos mejor esta existencia. Estamos actualmente 7.800 millones de seres encarnados. Y la literatura espírita dice que tiene más o menos 20.000 millones de espíritus aquí en la atmósfera psíquica del planeta Tierra. O sea, prácticamente 3 por cada uno de los que estamos encarnados. Y nosotros pedimos, por favor, yo quiero reencarnar en Colombia, en Brasil. Esta vez lo voy a hacer bien. Y estamos aquí y vamos dilapidando nuestro tiempo, nuestra energía. Entonces, esa enseñanza de Jesús nos llama la atención para que enfoquemos en lo que es esencial. La otra área que fue estudiada con relación a las enseñanzas de Jesús para este siglo XXI es la fuerza de las acciones, del ejemplo que Jesús nos daba. Entonces, Jesús entrenó a sus sustitutos. Él entrenó a los discípulos. Y decía para ellos, cosas mayores de lo que hice, ustedes deben hacer. Imagínense, los discípulos viendo a Jesús que curó al leproso, que caminó sobre las aguas y otra serie de, entre comillas, milagros. Jesús les decía, ustedes pueden hacer eso y ustedes deben hacer eso. Eso. Y los fue entrenando para ir en esa dirección. Entonces, ¿qué nos trae para nosotros ahora? Nosotros no somos seres que podemos hacer todos solos. Siempre estamos en diversos, o sea, hacemos parte de diversos equipos. Entonces deberíamos motivar los equipos de los cuales nosotros formamos parte. Mostrándoles que pueden hacer más de lo que están haciendo, motivándolos y preparándolos para que ellos hagan las cosas que tal vez nosotros podemos hacer y ellos aún no saben hacer, y para que en el momento que no estemos presentes, ellos lo puedan hacer. Y esto es muy importante en los centros espíritas, porque muchos centros espíritas quedan pocas personas en el liderazgo, en la directiva, y por décadas, y van, y no permiten que otros, y no van entrenando, no van preparando las nuevas generaciones para tomar cuenta, para que con nuevas ideas se revitalicen esas instituciones. Entonces, eso es importante para nosotros en los centros espíritas. Importante compartir los conocimientos. Jesús permanentemente estaba enseñando a sus discípulos, a las personas, estaba compartiendo el conocimiento que tenía y enseñar lo que sabemos. El conocimiento no es para quedar guardado, no es para tener una biblioteca gigante y leer y solamente la persona quedar con ese conocimiento. Hay que transmitirlo para los demás, enseñar lo que nosotros hemos aprendido. Y cuanto más enseñamos, más aprendemos. Entonces, una pregunta para nosotros en este momento es, ¿estoy transfiriendo lo que aprendí para los otros? ¿O estoy guardando ese conocimiento para mí solamente? Todo lo que aprendemos tenemos que ir colocándolo para las otras personas. Y eso hace parte de la ley del progreso individual y del progreso social.
del progreso colectivo. Otra muestra de la fuerza de la acción que mostró Jesús es que él actuaba, no solamente hablaba, porque existe el aforismo popular, el cura predica pero no aplica. Y muchas veces eso ocurre con nosotros también. Predicamos, hablamos mucho de Jesús y hacemos o practicamos poco de lo que estamos hablando. Jesús actuaba y él decía, mi padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Cuando fue cuestionado por qué trabajaba el día sábado, que era un día sagrado para los judíos, la necesidad del prójimo no tiene un día específico, un momento. Cuando precisa, deberíamos estar dispuestos para ayudar a nuestro prójimo, para trabajar en beneficio de ellos. Y Jesús mostró eso a lo largo de su existencia, de la acción. Entonces, deberíamos realizar lo que necesitamos hacer. No solamente pensar, quedar pensando, sino colocarlo en la práctica. Sabemos que tenemos que hacerlo, vamos a hacerlo. Y hacer cosas nuevas, porque muchas veces seguimos haciendo lo mismo, de la misma manera siempre. Y existen muchas maneras de hacer las cosas de una forma mejor, más eficiente, con mejores resultados. Entonces deberíamos colocar eso en la práctica. Entonces, una pregunta que podríamos hacernos actualmente es, ¿cómo podría estar haciendo más? Si ya está haciendo cosas, siempre vamos a tener la oportunidad de hacer más cosas, siendo más enfocados en lo que es esencial, en lo que es importante, en lo que realmente nos va a llevar a nuestro crecimiento espiritual. Pero eso requiere trabajo. Es una de las leyes que Allan Kardec colocó en el libro Espíritus, la ley del trabajo. Y eso es lo que nos va a permitir crecer espiritualmente. Otra forma que Jesús nos mostró la fuerza de la acción es que Él formó un equipo que se correlaciona con lo que vimos anteriormente. Él, con todo el conocimiento, con todo el nivel espiritual que hizo, reunió un grupo para llevar a cabo la labor, la misión que trajo. Entonces, él nos mostró desde esa época la importancia del trabajo en equipo. Y en el área de administración, en las empresas, se habla mucho de eso, el trabajo en equipo. Aquellas personas que sabían todo, eso no existe. El conocimiento ahora es tan amplio, tan diverso, que una persona no puede tener todo. Necesitamos trabajar en equipos. Y ahora la ciencia también está trabajando en interdisciplinar, transdisciplinar, para poder tener una mejor comprensión de los problemas del mundo, de las enfermedades, de las cuestiones sociales. Entonces, deberíamos acostumbrarnos a trabajar en equipo y ver la importancia que tiene el enseñar e instruir al equipo, porque así las personas van a tener más elementos para tomar mejores decisiones. Y deberíamos aprender a delegar. Y ese es el temor que muchos sienten, que si delegan están perdiendo el poder, están perdiendo aquel que quieren tener todo bajo sus redes. Y mientras más deleguemos, podemos asumir otras cosas, podemos procurar otras actividades o pensar en otras cosas, que ese tiempo libre que nos permite cuando delegamos algunas de las actividades para otras personas, vamos a poder utilizarlo en esas nuevas áreas. Entonces, eso es parte de la enseñanza que nosotros deberíamos aprender.
Entonces, deberíamos preguntarnos, ¿quiénes son las personas que hacen parte de mi equipo? ¿Será que tengo un plan? Quiero hacer algo y para eso necesito un equipo. ¿Quiénes son esas personas? Y eso requiere nuevamente trabajo, que es una de las leyes divinas. Y el último aspecto es el de la fuerza de las relaciones, que ha sido estudiado sobre la vida de Jesús. Jesús velaba por los pequeños. Por ejemplo, él decía, dejen que los niños vengan a mí, mostrando los niños son frágiles, son ingenuos, y él llamaba para que los niños vinieran hacia él. También en el pasaje de Zaqueo, Zaqueo era bajito, y dentro de aquella multitud él se subió en un árbol, y Jesús lo vio y le dijo, Zaqueo, baja que esta noche voy a comer, cenar en tu casa. Entonces, muestra que él estaba observando las personas. Y también cuando conversaba con María Magdalena, que no era bien vista dentro de la sociedad, y Jesús hablaba tranquilamente con ella. Entonces, eran personas que ahora dentro de la jerga común se habla de las minorías, de los grupos minoritarios. Esos son los que Jesús trataba en esa época, les dedicaba tiempo, les dedicaba atención. Ese es una enseñanza muy poderosa, especialmente para esta época, para reconocer las debilidades que existen en las personas y en ciertos grupos dentro de la sociedad. Reconocerlas para poder ayudar a que esas salgan de esa condición en que se encuentran. Dedicar tiempo a las personas necesitadas, las personas que están pequeñas en el sentido de que no pueden desarrollar todo su potencial, y que con nuestra ayuda podemos permitir que salgan de esa condición. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿cuánto tiempo estoy dedicando a las personas necesitadas? ¿Será que realmente dedico algo de mi tiempo? ¿O paso mucho de mi tiempo en la televisión, viendo ahí, en el computador, viendo las redes sociales, en el celular? ¿O estoy dedicando parte de mi tiempo a ver esos grupos, esas personas que están precisando en este momento de nuestra atención? Y esa es una forma de caridad, como Kardec colocó en el libro de los Espíritus. Otro pasaje de Jesús que muestra la fuerza de las relaciones es que daba a las personas una visión mayor que la que ellas tenían sobre su existencia. Entonces, Jesús, por ejemplo, varios de los discípulos eran pescadores, y él les decía, les enseñaré a pescar gente. Imagínense, ellos acostumbrados con las redes a pescar pescados, y Jesús les dice, les voy a ayudar, les voy a enseñar a pescar gente. Es una visión mayor de lo que ellos tenían, del trabajo que ellos podían realizar. Y por ejemplo, cuando llegó allá en medio de ese desierto, con un sol escaldante, y encontró a aquella mujer y le dijo que la persona que beba del agua que le doy nunca más tendrá sed. Imagínense, en ese ambiente inhóspito de un calor tremendo, con mucha sed, y alguien le dice, oye, si bebe del agua que yo le doy, nunca más tendrá sed. Es algo que abre así la visión sobre el mundo y muestra el poder, la fuerza que tienen las relaciones, las palabras en los relacionamientos. Entonces, ¿eso nos sirve para qué? Para que comprendamos mejor el significado de nuestra vida, para que entendamos mejor, y con la visión espírita
nos abre así la visión de que no es solo la cuestión material, sino existe esa relación con el mundo espiritual y que estamos en esta existencia con una misión determinada, con unos objetivos determinados, y eso es lo que deberíamos estar haciendo. Por lo tanto, eso nos da un significado mayor sobre nuestra existencia y nos muestra cuál es el propósito de nuestra vida. Y en eso la doctrina espírita es muy clara. Tiene muchas enseñanzas, muchos argumentos para entender cuál es el propósito mayor de nuestra existencia. Entonces, la pregunta obvia sería esa: ¿cuál es el propósito mayor de mi vida? Porque si tengo eso claro, me queda más fácil actuar y no desperdiciar mi tiempo haciendo cosas que realmente no van a contribuir. Y en eso, las enseñanzas de Jesús y la doctrina espírita nos brindan esa visión más amplia del propósito de nuestro en esta existencia. Y eso va a aumentar nuestra autoconfianza, nuestra autoestima. Entonces, un último ejemplo de la fuerza de las relaciones que Jesús mostraba es que él daba el ejemplo. No solamente era hablar, sino que daba el ejemplo. ¿Y eso qué nos sirve para nosotros en este siglo XXI? Dar el ejemplo de lo que hablamos, de que hagamos, coloquemos más en práctica lo que hablamos, lo que estudiamos, y no que seamos solamente teóricos, seamos solo filósofos de la doctrina espírita, sino que realmente las enseñanzas de Jesús que Allan Kardec colocó en toda la obra básica, podamos ir colocándola paso a paso en diferentes situaciones de nuestra vida para mejorar nuestras relaciones con los otros seres humanos. Ayudar en diversas labores. Jesús lavó los pies ahí del discípulo. Era algo así que ellos no esperaban, pero él dio el ejemplo de que podemos trabajar y deberíamos trabajar en diversas actividades. Y muchas veces en el centro espírita, yo soy conferencista, no puedo ayudar a arreglar los asientos, no puedo ayudar a... necesitamos hacer ese trabajo, es remangar las mangas y trabajar, porque para eso fue que vinimos en esta existencia, para trabajar. Es una de las leyes divinas y podemos hacerlo en diversos tipos de actividades. Entonces, podríamos preguntar en qué áreas puedo dar el ejemplo. Y cada uno de nosotros tiene alguna área en que es mejor que los otros y que puede ser ejemplo para los otros. Y eso es lo que deberíamos ver en nuestro prójimo. ¿Qué cosas, qué actitudes puedo aprender de mi prójimo que me pueda ayudar a mi crecimiento espiritual? Y eso es un signo de humildad. Entonces, para resumir, la enseñanza moral de Jesús, Allan Kardec, en la introducción del Evangelio según el Espiritismo, nos dice que cuando la enseñanza, esas enseñanzas de Jesús, sean la regla de conducta, la regla de comportamiento, tanto en la vida privada como en la vida pública. Y es importante que él resalta eso, que sea igualmente aplicable en la vida privada y en la vida pública. Porque vemos personas que en la vida pública son de una forma y en la vida privada son de otra, y viceversa. Entonces tenemos que ser coherentes en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, tanto en la vida pública como en la vida privada. Y dice que esas reglas de conducta, con base en las enseñanzas de Jesús, van a permitir mejorar las relaciones sociales, dando un sentido de justicia en las relaciones entre los seres humanos que están aquí encarnados. Y ese, dice Kardec, es el camino infalible de la felicidad,
que es lo que nosotros, es uno de los objetivos que trajimos para esta existencia, aumentar nuestro nivel de felicidad. Entonces, vean que esas enseñanzas de Jesús son totalmente aplicables en el siglo XXI, que nosotros deberíamos tomarlas como reglas de comportamiento, tanto en nuestra vida privada como en nuestra vida pública. Con eso, dependiendo de los grupos de los cuales formamos parte, de los equipos de los cuales formamos parte, va a mejorar las relaciones sociales, comenzando por nuestro hogar, el barrio, el centro espírita, el trabajo donde realizamos nuestro trabajo, las obras sociales. Eso va haciendo que cada vez haya menos injusticias dentro de la sociedad y caminemos cada vez más en dirección de más felicidad en este mundo. Por tanto, la última pregunta, cuestionamiento, reflexión que me gustaría dejar esta noche es para todos nosotros. ¿Qué áreas de mi vida voy a escoger para aplicar las enseñanzas y los ejemplos de la vida de Jesús? De todo esto que hemos visto y de todo lo que ustedes saben y que han estudiado sobre Jesús, sobre la vida, sobre las enseñanzas, de hoy en adelante, ¿qué voy a hacer diferente para realmente colocar de una forma más eficiente, más práctica en mi vida las enseñanzas de Jesús? Entonces, para concluir, yo creo que serían 3 áreas que fue la base del estudio. Desarrollar más nuestro autodominio, porque eso nos va a dar más confianza, más autoestima, que nos va a permitir hacer más cosas. También trabajar esas enseñanzas de Jesús para mejorar nuestras relaciones con los otros seres humanos encarnados, con los otros seres espirituales, los desencarnados, con mi relación con mi espíritu guía, con mis espíritus protectores, mi relación con Dios, mi relación con la naturaleza, con las otras especies. Debo trabajar en ese sentido con base en las enseñanzas de Jesús. Y el más importante, que siempre me gusta recalcar, porque es el que realmente hace la diferencia, es en las acciones. No sirve hablar mucho. Las palabras pueden atraer, pero las acciones convencen. Entonces, colocando en práctica esas enseñanzas que están vigentes, tienen 2000 años, pero es como si estuvieran para el momento presente. Entonces, ojalá aprovechemos más las enseñanzas de Jesús para que podamos crecer más en esta existencia. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Orlando. Gracias por estas reflexiones. Bueno, yo tengo que decir que cuando Orlando estuvo acá en Barranquilla, que nos acompañó, hicimos un recorrido con los estudiantes, con mis estudiantes, y bueno, pudieron muchos de ellos disfrutar de esta oportunidad. Ahora con el internet, con esta grabación, pues podemos hacérsela llegar a muchos más jóvenes, porque realmente es para todos. Pero yo creo que los que están más alejados de estas enseñanzas, las iglesias están llenas de gente mayor, son los jóvenes. Entonces son los que más necesitan que estos conocimientos lleguen. Lógicamente que, como muy bien lo decías, Orlando, también que sean modeladas por nosotros, ahí sí las personas de cualquier edad, que las vivamos para poder convencer a esos que están detrás de nosotros o al lado de nosotros, que también necesitan estas guías y estos modelos de Jesús. Bueno, está el micrófono abierto para las personas que quieran preguntar algo, decir algo, comentar algo sobre esta charla de Orlando. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bueno,
Yo, Yo soy, Argentina. bueno, buenas tardes. Hola, Hola. solo quiero agradecer porque pues con ustedes he ido aprendiendo un poquito siempre que participo en las conferencias y las escucho y me llena mucho de satisfacción y pues algo estoy aprendiendo. Gracias por compartirlas. Bueno, sí, muchas gracias. Argentina desde Centroamérica nos está conectada Argentina. Yo sí quería, bueno, Elsa, adelante Elsa. No, buenas noches, un saludo para todos, para Orlando, felicitarlo por su excelente conferencia. Realmente él nos da como más bases cada día en todo su conocimiento. Y estos conocimientos que nos trajo hoy son tan importantes y que debemos compartirlos en nuestros centros espíritas porque nos sirve a todos. Realmente son conocimientos muy valiosos y la forma en que lo expresa realmente es bastante didáctico. Gracias, Orlando. Gracias. Elsa. Un abrazo. Bien, también hay un mensaje de Ana María Rearte desde Argentina, que muchas gracias por la claridad. Bueno, Orlando, entonces yo sí quiero adelantarles algo a nuestros queridos público que frecuente. El otro mes vamos a tener allá Orlando confirmado y en la medida de su tiempo, ya le hicimos la propuesta de tenerlo siquiera una vez al mes acá en las conferencias virtuales de Fusenda, así que quiero, no me aguanto el decirlo ahí, y de paso lo comprometo para que nos pueda acompañar mensualmente. Para nosotros es, como lo dije al principio, es un maestro desde que estuvo acá en Barranquilla, en Mies de Amor, en el antiguo Mies de Amor, y bueno, sigue siendo un maravilloso investigador, expositor. Así que muchas gracias, Orlando, por tu presencia, que siempre es incondicional. Cuando hacías las giras nacionales también nos tenías en cuenta varios días, así que